el invitado es el presidente de el dirigente sindical Daniel Dos. Entre otras cosas, bienvenido a nuestro primer programa en vivo desde Pionero TV en nuestra página. Y la pregunta del millón: ¿cómo es eso que Ecopetrol en tiempos de pandemia prefiere contratar a un extranjero y no a los proveedores locales? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para usted, estimado Daniel. Muchas gracias por la invitación y también un saludo a toda la audiencia del Pregonero. El tema de la contratación en Ecopetrol ha venido siendo problemática, ha venido generando una relativa conflictividad en el entorno petrolero. Todos sabemos que Ecopetrol al año contrata aproximadamente 13.5 billones de pesos. En los informes de gestión que emite la misma empresa, informan que el 90% hace referencia a la contratación nacional, pero lo que estamos viendo de Ecopetrol, por ejemplo, es un incumplimiento sistemático con las empresas que son del entorno petrolero, incluso empresas que en su momento en trabajo articulado con Ecopetrol se constituyeron precisamente para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que Ecopetrol requiere a través de actividades contratadas. Y entonces encontramos siempre esta problemática de por medio, que tiene dos pilares o dos ejes. Lo primero, tener en cuenta y contratar con las empresas locales, con las empresas del municipio, porque entre otras cosas, pues los dineros que generan o que se producen de la utilidad de esos contratos quedan en Barrancabermeja y se fortalece la empresa barranqueña, se desarrolla, se transforma a las necesidades del mundo y pues de Ecopetrol, y puede también pensar en abrirse pues en otros sectores y en otros renglones de la economía. Es supremamente importante. Y segundo, todo lo que tiene que ver con la garantía de que en esos contratos se priorice o se garantice de que la primer opción para contratar la mano de obra, tanto calificada y no calificada, también corresponda de Barrancabermeja. Todos sabemos en los últimos años la problemática en términos de desempleo de la ciudad. Todos sabemos que en los últimos años han cerrado centenares de empresas, precisamente locales, por la crisis económica que, entre otras cosas, auspició y generó la no inversión, el no desarrollo del proyecto de la modernización de la refinería. Por ejemplo, en el sector hotelero, los empresarios locales invirtieron alrededor de 140.000, 160.000 millones de pesos, y hoy tenemos una desocupación antes de la pandemia por el orden del 40-50%. Es prácticamente inviable poder que estos empresarios puedan cumplir con las obligaciones y con el endeudamiento y con las inversiones que hicieron para poder atender esa expectativa que Ecopetrol les vendió en su momento. Bien, presidente, hablemos de este contrato que las redes las tiene moviéndose, dinámico. Ha amanecido, hay una especie de frustración, hay también indignación por este contrato. Hablemos de este caso. Bueno, lo primero que hay que decir es que Ecopetrol tiene una guía en la cual ha definido una serie de actividades que son líneas de contratación local, es decir, que se debe entregar y se deben hacer con empresas de la ciudad. Entre esas está el contrato de alimentación. El contrato de alimentación de la refinería, que lleva décadas, muchas veces y en la mayoría del tiempo se hizo con empresas de acá. Incluso varias empresas se crearon precisamente en perspectiva de vender ese servicio a la empresa. Hoy tenemos que, pues sí, se invitaron unas empresas regionales, una empresa local, otras de orden nacional,
pero encontramos que finalmente nos llega la información, porque finalmente todo se sabe, en que Ecopetrol ha decidido entregarle este contrato, que es por 4 años, a una empresa multinacional inglesa llamada Compass Group, dejando sin opción y sin posibilidad a las empresas locales y regionales. ¿Por qué no pensar si la local o la regional o la nacional no cumplían todos los estándares de necesidad y de exigencia para el contrato? ¿Por qué no pensaron más bien en organizarlos para que se unieran y pudiesen quedarse con el contrato? Un contrato, entre otras cosas, que salió tasado cerca de los 27.000 millones de pesos. Estamos indagando para determinar finalmente en cuánto quedó para la asignación. Entonces, pues desde luego que eso indigna, y más en la situación que hoy estamos de crisis sanitaria, social y económica por efecto de la pandemia. Necesitamos activar la economía, el encadenamiento productivo de la ciudad, porque desde luego eso nos permite tener una estabilidad económica y social de nuestro distrito. Bien, estamos hablando entonces de más o menos 7.000 millones de pesos por año de esta empresa, y lo que es preocupante es que parte de estos recursos no se va a invertir en Barranca Bermeja, porque así como están las cosas, simplemente ese recurso no va a circular en la ciudad. Y lo que es peor, hoy que estamos viendo que las empresas contratistas están haciéndole conejo a la alcaldía, contratando gente, al municipio, contratando gente de otras partes, se corre el riesgo con esta empresa que traiga gente foránea. Ese es otro problema crítico que tenemos. Las empresas se ganan los contratos, entonces X empresa resulta que tiene también un contrato en Los Llanos, tiene un contrato en la Orinoquía y se gana un contrato aquí en la región. Entonces, pues desde luego inmediatamente la primera opción que ellos tienen es echar mano y trasladar personal de esas regiones para Barranca Bermeja. Entonces, pues desde luego eso implica que las pocas fuentes de empleo, porque entre otras cosas con la contracción en la inversión de la industria petrolera a efectos de la crisis del 2015 y hoy a efectos de la crisis crítica bastante preocupante que atraviesa la industria, pues desde luego esas pocas fuentes de empleo tampoco las pueden tomar las personas que tienen la competencia y que tienen la idoneidad para poderlos desarrollar. Eso lo rechazamos, por eso hemos insistido de manera institucional en que se debe convocar a todos los actores sociales a partir de la institucionalidad, a las empresas que generan empleo. Ecopetrol, por ejemplo, en la refinería, en la media al año, entre trabajadores directos y de firmas contratistas, puede sostener 4.000 fuentes de empleo. Los campos productores como del Llanito, como del centro, tiene establecido otra media de 3.000 empleos. La alcaldía también es un gran generador de empleo en Barranca Bermeja y es importante que a partir de ahí se convoque a todos los actores para que se discuta bajo una voluntad política, porque más allá de normas, más allá de decretos, de leyes, lo que necesitamos es un acuerdo social para que haya un compromiso y una voluntad política verdaderamente de atender las necesidades de los trabajadores y de sostener nuestra fluctuación económica estable en el distrito. Ecopetrol con este contrato rompe lo que venía haciendo, porque lo que usted dijo es que venía contratando con la región y con el municipio el contrato de alimentación. Ahora ya no, a partir de este momento ya no lo hace. Anteriormente era local. Anteriormente era local, sí, en varios contratos siempre había sido local, y cuando las empresas no tenían la robustez o el músculo financiero, la experiencia y demás de las exigencias de los términos referencia con que sale el pliego en el marco del contrato, pues se buscaba la forma de que se hicieran uniones temporales, porcentuales, para que se pudieran quedar con ese contrato y lo puedan ejecutar.
Hoy Ecopetrol aplica el derecho privado en el marco de su contratación, tiene un manual de contratación y han introducido un concepto que se llama la pluralidad de oferentes, y eso dentro del análisis del mercado que ellos hacen, entonces han optado por tomarse en la discreción única y exclusivamente ellos para determinar a qué empresas invitan, y entonces finalmente terminan invitando un abanico y constituyendo un abanico de oferentes con empresas de afuera, llámense nacionales, multinacionales, empresas de la región y pues desde luego también con las empresas locales, pero finalmente lo hacen para un formalismo porque, entre otras cosas, y raramente siempre, las empresas locales terminan quedando por fuera. Bien, y como aplica el derecho privado, no puede tener esa autonomía de aplicar el derecho privado y decir, bueno, vamos a abrir esta licitación o esta convocatoria únicamente con empresas locales o al menos de la región. Bueno, hasta hace unos años Ecopetrol aplicaba el derecho público en el marco de la contratación, es decir, que todas las fases en el proceso era transparente y claro y era de público conocimiento para tanto las empresas como para cualquier ciudadano que quisiera hacer veeduría. Hoy no, hoy pues precisamente con el cambio de naturaleza jurídica a la luz de la ley 1118 del 2006 que transformó a Ecopetrol a una empresa de economía mixta por acciones, esto se introdujo esta modalidad de contratación en base al derecho privado. Entonces, los funcionarios de Ecopetrol, la vicepresidencia, que es la encargada de hacer estos procesos, que es la vicepresidencia de abastecimiento, y sus funcionarios, de manera autónoma, de manera totalmente cerrada y aislada al control y a la veeduría en este proceso, se abrogan el derecho, aplican los criterios que tienen establecidos en este manual y finalmente discrecionalmente terminan asignándole el contrato a la empresa que al juicio de ellos bien se acomode o cumpla más a las exigencias que establecen en los términos de referencia de los pliegos. Esto no se puede prestar para trampitas, pues yo hablo que este país es un país corrupto y para nadie es un secreto que en muchas entidades hay el que ofrece la coima, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente. Desde luego, todas las posibilidades se deben contemplar y deben tenerse en presente. Nosotros estamos evaluando, estamos esperando a que finalmente se suba el contrato en el SECOT o vamos a pedirlo a través de derecho de petición, porque inicialmente lo que hacen es suscribir una minuta, luego ya entre las partes se sientan y perfeccionan el contrato ya para poderlo suscribir en términos contractuales y comerciales, y pues revisando y analizando y conociendo una vez formalmente el contrato, revisaremos la posibilidad de poner en conocimiento de los entes de control para que hagan una investigación y verifiquen en la forma y en los términos en que se surgió este proceso. Bien, aquí estoy un momentico colgándole el cargador al equipo, pero bueno, hay una pregunta importante. Vamos un momentico, déjeme colocar el cargador. Ahora sí, ya coloqué el cargador, estoy pidiendo auxilio. Bueno, el presidente de Ecopetrol Refinería y el vicepresidente en estos días los he visto en video y me deja la sensación que hasta están pidiéndole clemencia a las contratistas para que no le hagan conejo a Barranca Bermeja, y siguen las versiones que le siguen haciendo conejo, que en determinadas horas siguen entrando personal foráneo en las madrugadas. Esas son puras especulaciones, no sé hasta qué punto sea realidad, pero lo cierto es que nos están metiendo gente de afuera y nos pueden estar metiendo COVID. ¿Qué ha hecho la USO al respecto? Bueno, precisamente hemos pedido un sinnúmero, durante todo este tiempo hemos tenido decenas de reuniones con Ecopetrol, con empresas contratistas, porque entre otras cosas, en el marco de la emergencia sanitaria, las empresas contratistas han sido totalmente
insolidarias, no han tenido la suficiente empatía requerida para abordar esta situación, y lo que vivimos al interior de la refinería una vez inició la emergencia fue una masacre laboral. Recordemos que de la refinería aproximadamente fueron 1.600 trabajadores a los que se les cancelaron y suspendieron los contratos laborales y los mandaron para la casa sin la garantía de tener una renta básica, un sustento para poder sufragar las necesidades básicas de estos compañeros. Recordemos que Ecopetrol acaba de entregar en utilidad neta para el año 2019 aproximadamente 12 billones de pesos, y no se compadece que, siendo los trabajadores quienes generan y producen esa riqueza, no se les haya contemplado la posibilidad de atender por lo menos mínimamente con una renta básica las necesidades de estos compañeros. Como sindicato hemos rechazado esa actitud de las empresas y esa falta de responsabilidad social de Ecopetrol para con estos compañeros de trabajo, quienes son hoy los más golpeados. Seguidamente les hemos insistido que hay que cumplir con el tema de la vinculación de las personas de acá. Cada vez que nos llegan denuncias, las gestionamos ante las empresas, ante Ecopetrol. Precisamente ayer encontrábamos que unos compañeros soldadores de fuera de la ciudad habían sido examinados para tenerlos listos y en fila en la medida de la reactivación de las operaciones de mantenimiento de la refinería. Intervenimos, logramos identificar la situación y se dejó claro que estas personas no se contratarán mientras existan compañeros de aquí de Barranca en especialidades calificadas como la tubería, como la soldadura, como la pailería o la misma ayudantía, para ser vinculadas a las fuentes de empleo que, entre otras cosas, vuelvo y repito, van a ser muy limitadas, muy pocas, porque con el cumplimiento de los protocolos y de higiene y los protocolos sanitarios para desarrollar actividades de mantenimiento mayor, pues desde luego ya no van a ser los 1.600 trabajadores. A lo sumo tendremos, en el mejor de los casos y de las mejores condiciones, si todo se da de acuerdo a los planes establecidos por Ecopetrol, no pasarán de 500 compañeros. Entonces necesitamos que mínimamente esos 500 compañeros sean de Barrancabermeja. Lo seguiremos exigiendo, lo seguiremos denunciando. Nuestro compañero presidente Edwin Palma, nacional, de la Junta Directiva Nacional, ha permanentemente enviado mensajes a nuestro alcalde Alfonso El Haz para que se busque cada vez un escenario de diálogo y seguidamente para que se exija el cumplimiento de las normas que se han establecido. Desde luego, uno es la acción de las instituciones, de las autoridades, ¿sí? Coordinadamente entre Ecopetrol y la Secretaría de Gobierno y el alcalde. Pero también, desde luego, hay otro componente importante también que no podemos desconocer, y es el tema cultural, el tema de cultura, el podernos comportar de acuerdo y a la altura de la situación, en que nos cuidemos, en que sigamos las recomendaciones, porque de nada sirve que la alcaldía y Ecopetrol hagan los mejores protocolos, de nada sirve que se tengan los mejores controles si todos nosotros como ciudadanos estamos prestos o no los cumplimos de manera adecuada. Es importante que también la información sea clara, sea expedita, que se diga abiertamente de manera formal a través de los canales oficiales de la alcaldía cómo estamos en el tema de las muestras, cuántas muestras están aplicando, cuál es la metodología, cómo se está haciendo, a través de quién se está haciendo, qué resultados tenemos, cuando aparezcan positivos decirlos de manera clara y transparente, cuando se presenten los casos, todo de una manera general, clara, expedita, y lógicamente pues tampoco trascender ya al plano de identificar la persona, pues para evitar temas de estigmatización y lógicamente la reserva a la historia clínica de cada ciudadano. Pero sí es importante hacer un esfuerzo en esa vía, en la vía de que haya voluntad para cumplir las normas, que haya cultura y que haya transparencia en la información.
Gracias, Daniel Sosa, presidente de la USO, por USO Barrancabermeja, por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias.